Buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Feliz sábado. ¿Cómo están? Siempre tengo una suprema y agradable sensación cuando vengo aquí a compartir con ustedes. Y yo le digo al Señor, Señor, si así se siente estar en el cielo, pues que empiece desde aquí esa experiencia. Y ahora vamos a tratar un tema. Lo único que les pido es que lo tratemos con toda la seriedad posible. Puede que, puede que tenga matices extraños a veces, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios, vamos a ver qué dice el espíritu de profecía y vamos a ver si podemos tomárnoslo con la seriedad que requiere el asunto, sobre todo porque lo vamos a matizar actualmente y como ustedes ven ahí arriba en el título, por cierto, vuelvo y le doy gracias a Richie, a Wilder, a Samuel también, por toda la colaboración y todo el amor que siempre dan en cuanto a lo que hacen. Eh, Dice la falsificación de la segunda venida. No todo lo que se parece a la verdad es la verdad. Vamos a iniciar, vamos a abrir Mateo 24:24. Tenemos una pequeña oración y empezamos con nuestro tema el día de hoy. Mateo 24:24. Muy bien, oremos. Amante y bondadoso Padre eterno que estás en las alturas de los cielos, Señor. Te damos gracias por haber enviado a tu amado Hijo a aclararnos, a mostrarnos el camino, Señor, y sobre todo a dejarnos tanta claridad para que en los momentos tan solemnes en los que nos encontramos podamos entender, Señor, la sencillez de tu palabra y los espíritus que nos el espíritu profético que nos ha guiado, Señor, como un regalo para nuestro tiempo, Señor. Señor, te suplicamos la compañía de tu Santo Espíritu para que abras nuestro entendimiento. Como decía ese hermoso himno que acabamos de cantar, abre nuestros ojos, nuestros oídos, Señor. Queremos escucharte. Señor, permítenos compartir como familia y como amigos. Permítenos abrir tu palabra y gracias por la delicia, Señor, de poder hacer tu voluntad, Señor. Te rogamos la presencia de tus santísimos y poderosos ángeles, Señor, y la guía de tu Espíritu Santo, y esto en el dulce y amado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a comenzar con un versículo clásico, y no por ser clásico es menos importante, sino que en este momento va a tomar una relevancia muy significativa para el tema que vamos a tratar hoy, y es precisamente la advertencia que nuestro Señor nos da en cuanto a lo que sucederá al final de los tiempos. Y dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, o sea, maravillas. Él enfatiza y dice que harán grandes señales y maravillas o prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Bien, yo creo que es claro que este versículo va dirigido especialmente a los que hemos respondido a su amor. Y vamos a ver por qué. Porque dice que aún a los escogidos puede llegar a engañar este poder tan maravilloso que va a venir. Y quiero que lo pensemos de esta forma, hermanos. En este momento de la historia se está poniendo a prueba y se va a poner a prueba en quién creemos y en qué creemos. Más que nunca la fe de muchos de nosotros va a empezar a ser puesta a prueba. Y es necesario permanecer dentro de la roca, basados en su palabra, porque ese fue el camino que Él tomó cuando estaba aquí en la vida
Y no tenemos que desviarnos del camino porque el camino ya Él lo recorrió y Él triunfó porque confió en la palabra de su Padre. Así que el camino ya está trazado. Solamente tenemos que con todo lo que tenemos ceñirnos a lo que dice su palabra. El siguiente versículo. Ahora, hablando de la segunda venida, todos sabemos muy bien que la segunda venida tiene unas características. Muy bien. No vamos a hablar de todas, vamos a solamente a tocar algunos puntos superficiales. Sin embargo, sí vamos a hacer que es la relación en cuanto a su segunda venida con eventos actuales que están sucediendo de hace menos de un mes y en relación a lo que va a ser el evento que va a falsificar su venida antes. Y el Señor declara en Apocalipsis 1:7, he aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Claramente dice que el Señor viene y que todo ojo lo va a ver. Muy bien, voy a hacer una pregunta. Y esta pregunta no la responda precipitadamente, sino que piénsela y luego reflexionamos. El Señor Jesucristo, cuando venga por su pueblo, ¿va a tocar la tierra? ¿Sí o no? Muy bien, exacto. Aunque parezca infantil la pregunta, créanme, les voy a poner la tarea. Pregúntenle a una persona, cristiana o no cristiana, durante esta semana si sabe cómo va a venir el Señor. Solamente hagan ese ejercicio. Nos vamos a dar cuenta de que muchas personas ignoran esa característica que es un distintivo de su segunda venida. El Señor no va a tocar la tierra y eso lo vamos a ver más adelante. Pero para sorpresa nuestra vamos a encontrar que mucha gente tiene una mentalidad nublada en cuanto a esto. Y mucha gente no sabe que el Señor, mucha gente sí sabe que el Señor va a venir, pero lo que mucha gente no sabe es cuáles son las características, si Él va a tocar la tierra o si Él va a estar en algún lugar especial y qué va a pasar con su pueblo. Y es muy importante que identifiquemos esa señal porque es lo que a nosotros nos va a dar guía y claridad. Muy bien. Ahora quiero mencionar muy brevemente a este hombre. Él se llama Perry Stone. Es un predicador, es un pastor estadounidense. Y resulta que hace un mes a él empezó a dar por redes sociales, YouTube, empezó a decir que él se había reunido con personas que las habían llamado especialmente a un grupo de pastores y les habían dicho que tenían que empezar a preparar a su feligresía en los Estados Unidos. ¿Con qué tema? Tenían que empezar a prepararles sus mentes con el hecho de que pronto se va a hacer una declaración a nivel nacional en cuanto a que hay seres extraterrestres o a que los relacionen en cuanto a que hay seres con vida que no son de este planeta, y eso en relación con lo que dice la Biblia. Este hombre tiene varios videos que habla sobre eso, pero lastimosamente aquí viene una de las cosas en las que nosotros deberíamos estar más atentos. Vamos a tocar por encima de esto, cada uno puede investigar, apunte los nombres, apunte cada cosa que vamos a decir, la tarea sigue siendo de cada uno, pero quiero llamar la atención a esto aquí. Dice, Perry Stone dice que las revelaciones ovni podrían causar la apostasía advertida en 2 de Tesalonicenses 2:3. Primero que todo, hagamos una aclaración. Esta palabra, ovni, significa objeto volador no identificado.
Solo tengan un poco de paciencia para ver qué dice la palabra de Dios y el espíritu de profecía en cuanto a esto. Y nos vamos a quedar sorprendidos porque la realidad que el Señor nos ha propuesto a nosotros supera con creces la ficción de las películas. Y miren, cuando hablamos de ovnis, no estamos hablando de seres de otros mundos. Estamos hablando de un objeto que yo veo en el cielo y no sé qué es. Eso tiene que quedar claro. Sin embargo, todo lo que gira en torno a este tema está en relación a que van a venir entidades a dar paz al mundo, a hacer cosas maravillosas con la tierra, y ya vamos a ver. Muy bien. Un mes atrás, Perry Stone declara y viene haciendo una serie de videos donde él habla de todo esto. Me parece curioso porque él habla de Tesalonicenses 2, el 2 al 3, donde él habla de que ese puede ser el hombre de pecado. Yo quiero que dejémoslo allí, busquémoslo en la Biblia, busquemos en la Biblia qué dice segunda de Tesalonicenses 2, 3. Solamente vamos a buscarlo y vamos a leerlo rápido. Yo espero que todos sepamos bien ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de este versículo? Pero miren cómo lastimosamente empieza la distorsión. Gracias, Wilder. Miren lo que dice. Él dice que esos seres sobrenaturales pueden llegar a ser este personaje del que habla allí. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que el pastor Perry lo que está haciendo es relacionar a este hombre de pecado o hijo de perdición con estos seres. Pero resulta que nosotros sabemos exactamente quién es este hombre de pecado y quién es este hijo de perdición. ¿Lo tenemos claro? Por si no lo tenemos claro, esta profecía se refiere al papado, es decir, al papa de turno, sea cual sea el que esté. ¿Sí? ¿Por qué lo decimos? Porque esta es la línea que vienen manejando los pre-reformadores, los reformadores, hasta que empieza la Inquisición, e incluso Isaac Newton ya identificaba a la Iglesia Católica como el hombre de pecado y el hijo de perdición. Eso es historia que está al alcance de cualquier persona y cualquiera puede preguntarle al internet, incluso usen la inteligencia artificial para ahorrar tiempo y se van a dar cuenta que hay mucha evidencia incluso de que Newton, 200 años después de que Martín Lutero clavara las 95 tesis, ya él estaba identificando también como los reformadores y los pre-reformadores a la Iglesia Católica como el hombre de pecado. Entonces miremos el primer engaño sutil. Seguramente Perry tendrá buenas intenciones, pero él está desviando la atención a que el hijo de perdición o el hombre de pecado pueden ser seres de otros mundos. Sabemos que no lo son. Volvemos a nuestras raíces. La historia y la profecía es el don que Dios nos ha dejado para que de la mano no podamos tener nosotros ningún temor de equivocación. Y vamos a pasar a la siguiente imagen. Muy bien. El 12 de mayo, hoy es 23 de mayo. ¿Hoy es 23 de mayo? Me parece que hoy es 23 de mayo. Muy bien. Hasta las 6. Yo me voy con esta, sí. ¿Según cuál calendario? Muy bien. Presten atención a esto. 11 días atrás, el presidente Donald Trump, busquen las noticias e investíguenlo, ordenó desclasificar archivos gubernamentales relacionados con ovnis y vida extraterrestre. Desde el día 12 es la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos hace este tema de manera oficial. Es oficial. Y han empezado a desclasificar 70 años de archivos que ellos tenían guardados en relación a este tema. Pero afortunadamente nosotros vamos a empezar hoy a entender un poco más
quiénes son, porque vamos a identificarlos por medio de la palabra de Dios y del espíritu de profecía, porque resulta que ya el Señor en Mateo 24:24 decía que si fuera posible aún hasta los escogidos iban a poder caer en estos engaños si la palabra de Dios no era nuestra guía en el camino. Muy bien. La pregunta que hicimos ahora, ¿cómo vendrá el Señor? Vamos a leer entonces Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Y aquí queremos solidificar una de las características de la segunda venida del Señor. Miren cómo dice el apóstol Pablo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de arcángel y con trompeta de Dios, perdón, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. No dice raptados, dice arrebatados. Y miren exactamente el texto donde ubica este evento. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y el que sigue, muy bien. Miren, el Señor desciende, se suspende en el cielo y nosotros subimos a Él. Vuelvo y les digo, se quedarían sorprendidos si le preguntan solo por ejercicio a las personas con las que ustedes se encuentran en esta semana si el Señor viene a la tierra por segunda vez y la toca o no la toca. Mucha gente tiene ignorancia en cuanto a esto tan sencillo. Y miren la recomendación que el apóstol nos da y el Señor a través del apóstol. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Cómo podemos alentar a las personas? Llevándolos a que conozcan por lo menos esta característica para que cuando venga este engaño tan oscuro, ellos puedan identificar y dudar, aunque sea por un momento, para darle espacio al Espíritu Santo de que en ese momento genere una duda para vida eterna. ¿Por qué? Porque resulta que vamos a darnos cuenta que viene una fuerza maligna que sí va a aparecer aquí en la tierra y va a ser local, pero ya vimos que el Señor viene y todo ojo le verá, correcto. Muy bien. Esta cita, a ver, vamos a pasar. Bien, vamos a abrir Apocalipsis capítulo 12, versículo del 7 al 9. Afortunadamente nosotros tenemos la raíz de la historia, tenemos el origen de la historia narrada directamente por Dios, directamente como sucedió. ¿Y qué queremos hacer en este momento? En este momento lo que queremos hacer es identificar estos seres, porque la propaganda que hoy se está generando, que se viene generando y que se va a fortalecer más de aquí en adelante, es ¿cuál? Que estos seres vienen de otros mundos, que estos seres son extraterrestres, que estos seres vienen de afuera. Vamos a ver la historia que dice Apocalipsis 12 y leemos. En cuanto a quiénes son estos seres, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Siguiente. Pero no prevalecieron ni se halló ya el lugar para ellos en el cielo. Siguiente. Entonces, miren desde dónde vienen ellos. ¿De dónde vienen ellos? Exacto, ellos estaban en la presencia de Dios. Ellos salieron del Señor. Ahora miren, esta batalla que se empezó a librar en el cielo, miren dónde termina. Y fue lanzado fuera el gran dragón, que es una etiqueta que el Señor le pone a Lucifer, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña
al mundo entero. Pero hay una buena noticia, y es que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y ese es el pueblo de Dios que ha decidido confiar en su palabra. El mundo entero podrá ser engañado, pero los hijos de Dios van a permanecer sobre la roca. Y miren a dónde fueron arrojados estos seres. Fueron arrojados a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, Lucifer y sus ángeles fueron arrojados ¿a dónde? Aquí. Ellos están confinados con nosotros aquí. De este planeta no entra nadie ni sale nadie. El único que va a entrar y a salir es el Señor Jesucristo. Pero aquí no entra nadie y de aquí no sale nadie. De hecho, solo voy a hacer un pequeño paréntesis. Recordemos una pandemia. La característica de una pandemia es que cuando hay una pandemia hay aislamiento. El verdadero virus que hay en el universo entero es el pecado. Y no está en todo el universo, sino solamente en este planeta. Por lo tanto, este planeta está aislado o está en cuarentena mientras el Señor hace el proceso del que hablábamos ahorita. Viene, exactamente, viene a predicar las buenas nuevas, pero también viene luego a proclamar el año de venganza. Por ahora le damos gracias a Dios que todavía esté predicándonos las buenas nuevas para el arrepentimiento y que Él nos llama poco a poco con ese amor eterno y nos dice, miren, confíen en mí. Mi palabra es lo que los va a sostener y los va a fortalecer en medio de este valle de sombra de muerte. Escuchen la voz del Espíritu Santo. Pero ¿cómo pueden ustedes escuchar la voz del Espíritu Santo si ni siquiera dedican 5 minutos de tiempo de los 12 horas del día que están en vigilia a leer su palabra? Necesitamos cultivar hábitos disciplinados y santificados, así como vamos al ejercicio, al gimnasio a hacer ejercicio, así como comemos saludable, así como sacamos tiempo para compartir en familia, lo que sea. Necesitamos fortalecernos espiritualmente por su palabra para poder tener discernimiento espiritual y no dejarnos engañar fácilmente. Así que la historia nos muestra que estos seres vienen directamente de la presencia de Dios. No nos dejemos engañar. Sí, puede que sean objetos voladores no identificados, pero puede ser tecnología que no conozcamos. Sin embargo, los seres o el ser que se va a aparecer no viene de ningún otro planeta, no viene de ninguna otra dimensión, está confinado aquí, pero sí va a ser una obra maravillosa y es tratar de imitar la segunda venida de Cristo. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Muy bien, esta cita la extraemos. Quiero que le presten mucha atención a esta cita. Vamos a leer un pedazo de la cita ahí en la pantalla y el resto la voy a leer yo acá. Quiero que le prestemos suficiente atención porque aquí va tomando más forma este tema y vamos viendo cómo el Señor nos empieza a mostrar entonces más el panorama completo. Dice, Conflicto de los siglos, capítulo 54, página 681. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. ¿Qué tal eso? Vamos por la mitad de la cita apenas. Si hay algo que Rusia, China y Estados Unidos tienen, que son las potencias más importantes, es información sobre estas entidades. Créanme cuando les digo, y aquí hemos hablado del tema del espiritismo, estos reyes de este mundo, los presidentes y muchas personas tienen contacto directo con estas entidades. Y para no ir muy lejos, incluso lastimosamente, el gobierno de este país, nuestro actual, está consagrado también a estas entidades
por causa de que el presidente actual utiliza el chamanismo. Y el chamanismo, lastimosamente, es una de las ramas del espiritismo donde yo mismo fui testigo de escuchar a una persona que trabajaba en el gobierno de él y decir: este presidente actual no hace nada sin consultar a los 2 chamanes que tiene siempre. Y los chamanes reciben información de estas entidades. Hermanos, ojalá que esto fuera broma y fuera de Hollywood. Pero lo que el enemigo ha hecho a través de Hollywood es preparar la mente de las personas. Normalizar, gracias. Exactamente. Y se van a dar cuenta porque lastimosamente, a ver, yo lo quiero decir de esta forma. ¿Por qué nos atrevemos a hablar con un poco más de criterio en cuanto a este tema ahora y con más seriedad? Bueno, porque ahora es información que está a la vista disponible de todos. Pero cuando antes hablabas de este tipo de cosas era inevitable ver que las personas hicieran un rostro extraño porque se nos ha inducido a pensar que estas cosas son fantasía y no lo son. La palabra de Dios desde el Génesis nos viene contando la historia. Pero bendito el Señor. El poeta francés. Okay, hasta Hasta aquí. Este libro se llama Secretos del Apocalipsis. Miren lo que dice. El profeta francés el poeta francés Baudelaire, bueno, ¿cómo se? Baudelaire, gracias. Que una sola vez había, el poeta francés Baudelaire habló irónicamente de este escepticismo y dijo: Su Majestad el Diablo le dijo a Baudelaire que una sola vez había temido por su poder. El día en que escuchó decir a un predicador un poco más sutilmente que los demás: mis queridos hermanos, nunca se olviden al escuchar acerca del progreso de este siglo iluminado, que la trampa más peligrosa del diablo es embaucarlos para que crean en su inexistencia. Tremendo. Gracias, Samuel. Bueno, Samuel nos invita. Muy bien. Carlitos. Dos cosas. Samuel nos invitaba a que pudiéramos identificar quién era este poeta francés, el de la Ilustración, me imagino que sí, que irónicamente, miren lo que él dijo: al diablo le gusta que crean que él no existe. Por supuesto, eso lo vamos a encontrar en muchos lugares. Y Carlos nos dice, y esto, miren, vamos a aislarlo por un poco de la religión. Esto es lo que está pasando actualmente. Y actualmente se están haciendo invitaciones para que muchos sistemas religiosos, incluido el satanismo, la brujería y el espiritismo en sus diferentes fases, puedan ser invitados para poder captar más feligreses a sus movimientos políticos. ¿Así es o no es así, Carlos? Eso es política. Ok. Es que no es un chiste. Hace mes y medio y el año pasado lo hicieron, Cafán y otras instituciones que trabajan en innovación, Ok.
han citado a miles de personas, pero te digo cuando miles, de iglesias satánicas y comunidades de brujería a celebrar el Día Internacional, el Día Mundial de la Brujería. Lo celebraron en Bogotá y lo celebraron en Cali. Wow. El año pasado fue muy subterráneo, pero este año la convocatoria fue muy pública. Wow. ¿Y esto cómo lo ven? Y se promocionaba en redes y también en radio, es decir, lo veían como un acto cultural. Wow. Esto hoy en día nos lo están vendiendo como una de las muchas diversidades que tiene nuestra comunidad, nuestra sociedad, donde tenemos que aceptar y convivir con que haya una religión, una iglesia para Satanás, que haya una comunidad de brujería y vos tengas que compartir con ellos y respetar eso porque hacen parte de la diversidad del país. Exacto. O sea, ya se nos instaló por ley, inducido a través de la cultura. Eso es lo que se llama ecumenismo, lastimosamente. Miren, iniciamos al principio diciendo que está a punto de ser puesta a prueba nuestra fe y en quién creemos y en qué creemos. No tenemos que temer nada del pasado, ni del futuro, a menos que olvidemos cómo el Señor nos ha conducido en el pasado. Yo personalmente, voy a ser honesto, y ese dato no lo sabía y me parece inaudito y al mismo tiempo me parece muy coherente y sobre todo curioso porque estoy seguro de que muchos de nosotros no conocíamos la profundidad de esto que estamos hablando, pero no por eso deja de ser una realidad. Miren cómo sigue diciendo la cita. Si el enemigo no duerme y no descansa, no podemos igual ignorar que también tenemos un Dios que no parpadea por nosotros. Y eso es lo más importante, podemos confiar en Él. Sigue diciendo la cita, a mitad del párrafo, mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán, préstenle atención a esta parte del texto, hermanos, y escuchen muy bien. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Ahora escuchen esto muy bien. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Y ahora vamos a ver exactamente cuál va a ser una de estas declaraciones o revelaciones que ellos van a decir que supuestamente las van a apoyar basados en la palabra de Dios. Pero quiero que tengan en cuenta esto, ellos van a venir, o este personaje va a venir haciendo curaciones milagrosas. Así que él va a venir, va a estar en la tierra y eso ya tiene que ser una alerta roja completa. ¿Saben cuál va a ser la forma de difusión más fuerte de él? Y muchos van a decir, es que todo ojo lo está viendo. Hoy le llaman el streaming. Sencillo, pero esa no es la forma en la que el Señor describe su venida. Primero, el Señor se suspende en el aire y su pueblo sube a Él. Este ser va a venir aquí, va a hacer milagros y va a hablar cosas en contra de la Escritura exactamente en cuanto a una que ahorita vamos a identificar. Yo voy a continuar leyendo esa cita, pero la voy a leer aquí en mi celular y quiero que ustedes presten completa atención como termina la cita diciendo: el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. Escuchen esto. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. La gloria que le rodee
superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, dirán las personas. El pueblo se postrará en adoración ante Él. Postrarse no es arrodillarse. Postrarse es caer prácticamente al nivel de la tierra. El pueblo se postrará en adoración ante Él mientras este ser levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo, Él enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Miren lo que va a hacer. Cura las dolencias del pueblo y luego, en su feméntido carácter de Cristo, asegurará haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por Él. 1. Viene y va a hacer manifestaciones en diferentes lugares de la tierra. 2. Va a hacer curaciones y milagros. 3. Va a decir que el sábado no es el día de reposo, sino que es el domingo. Y créanme que teológicamente va a dar un discurso impresionante. Pregunta, pongamos un ejemplo. Si yo soy una persona que estoy padeciendo una enfermedad que la ciencia me descartó y me desahució, o que tengo a un ser querido, a mi bebé, a mi mamá, a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa, con un padecimiento, y está este ser que supuestamente tiene una mirada de amor y que Él tiene la capacidad de sanarme, y no solo tiene la capacidad de sanarme, sino que lo hace en el acto. Entonces tengo a este ser cautivador enfrente, me sana milagrosamente y luego Él me dice a mí: mira, oísteis que fue dicho el sábado, pero yo os digo que ahora es el domingo. Créanme, hermanos, que una persona que no esté basada en la palabra de Dios va a cambiar su fe por ese milagro que va a recibir en ese momento, si su fe no está firme en la palabra de Dios. No podemos dejar engañarnos, y yo quiero ponerme con ustedes de primero allí porque nadie está exento. Estamos estudiando estas cosas por la gracia de Dios para que seamos advertidos de los engaños que vienen. Ya dijimos por qué esto es una realidad. ¿Por qué? Porque ahora hasta el presidente de los Estados Unidos y pastores de los Estados Unidos están promoviendo la idea de que su feligresía a nivel nacional y ya mundial tiene que ser puesta en contacto con la idea de entidades que vienen de otros lugares y de vida en otros mundos. Pero hace más de 120 años, Samuel, teníamos estos libros que ya nos explicaban lo que iba a suceder, y aún más la Biblia y su palabra, que el Señor nos dejaba todo esto en evidencia. Y miren cómo termina diciendo la cita. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre, porque se niegan a oír a sus ángeles, que les fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Como los samaritanos fueron engañados por Simón el mago, así también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen en ese engaño y dicen: este es el poder de Dios llamado grande. Termina diciendo algo que me encanta, y esto viene para nosotros. Pero, y afortunadamente este es un pero para salvación nuestra, pero el pueblo de Dios no se extraviará. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras.
Su bendición va dirigida a los que adoran la bestia y su imagen, precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. Además, no se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que vendrá Jesús. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su segundo advenimiento. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Así que, hermanos, si os dijeren, he aquí en el desierto, no salgáis. He aquí en las cámaras está, no creáis. Y miren, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. No se puede imitar o remedar semejante aparición. Todos la conocerán y el mundo entero la presenciará. Solo, hermanos, los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los más poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. Voy a repetir lo que dije al principio. Ojalá que cada uno pueda tomarse esto tan serio como lo que verdaderamente es. Porque estamos hablando de que estos eventos están ocurriendo durante el último mes. Eso nos pone en una actualización profética aún más impresionante. Y para terminar, voy a poner la última cita, pero antes de la última cita, Antes de leer esta última cita, quiero que pongamos en contexto nuestra relación y nuestra parte con todo lo que está pasando. No voy a hacer una pregunta capciosa, voy a hacer una pregunta directa. ¿Existen seres en otros mundos? ¿Correcto? Muy bien, sí. Incluso la ciencia dice que sería el colmo de la arrogancia pensar que no hay vida en otros lugares, sabiendo la vastedad del infinito en el que vivimos nosotros. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es nuestra posición en cuanto a los seres de estos otros mundos? No es que son seres hostiles que vienen a invadir, porque ya vimos que de aquí no entra ni sale nadie. Hermanos, estos seres están expectantes a que los hijos de Dios puedan pasar las pruebas que vienen y vencer el pecado en el nombre de Jesús. Estos seres están anhelosos de poder compartir con nosotros por toda la eternidad. Son seres maravillosos porque son creados también a imagen y semejanza de Dios. No son seres hostiles, no son seres que están en otros lugares en el sentido de que están en un lugar esperando invadir o a conquistarnos como raza inferior. No. Somos una raza en cuarentena por el pecado y estamos a punto de recibir la bendita redención eterna. Y estos seres ruegan y están vigilantes para que los hijos de Dios puedan llegar a ser como ellos, parte del universo celestial en esta prueba final. Y miren lo que dice esta cita, que es de Testimonios Selectos, tomo 1, capítulo 13. Ella dice en visión profética: el Señor me mostró en visión otros mundos. Yo quiero que se llenen tanto de alegría como yo cuando leí esta cita por primera vez. Dice ella: me fueron dadas alas y un ángel me acompañó desde la ciudad a un brillante y glorioso lugar. La hierba era verde vivo, las aves gorjeaban un dulce canto. Mire lo que ella va a decir aquí. Los moradores de aquel lugar eran de todas estaturas, nobles, majestuosos y hermosos.
Llevaban la manifiesta imagen de Jesús y su semblante refulgía de santo júbilo como expresión de la libertad y dicha que en aquel lugar disfrutaban. Le pregunté, dice ella, que le pregunta a uno de estos seres por qué eran mucho más bellos que los habitantes de la tierra, y me respondió, miren lo que el ser de este otro planeta le dijo a ella: hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios y no incurrimos en desobediencia como los habitantes de la tierra. El propósito de la ley de Dios es el amor, porque el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y la ley de Dios dice que el cuarto mandamiento es el día de Él, que Él santificó y separó. Y recuerden, hermanos, la guerra no es contra el mundo, sino contra ¿quiénes? No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades oscuras de las regiones celestiales de maldad. Y estas entidades hacen guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús y el testimonio, exactamente, el espíritu de profecía, correcto. Apocalipsis 19, Apocalipsis 12, Apocalipsis 19, que hay que dejarlo de tarea para estudiarlo en la casa. Y miren, Ministerio de Curación, página 23, y vamos a cerrar con esto, de la forma más hermosa que pueda el Señor hacernos entender esto. El reino de Dios no viene con manifestaciones externas. Viene, uno, mediante la dulzura de su inspiración en su palabra; dos, la obra interior de su espíritu; y tres, la comunión del alma con aquel que es su vida. La mayor demostración de su poder se advierte en la naturaleza humana llevada a la perfección del carácter de Cristo. Estas citas las traje del Ministerio de Curación y vamos a cerrar pensando en el Dios de amor que nos reveló los puntos principales y estratégicos, las características con las cuales el pueblo no tiene por qué ser engañado. Esto, lejos de dar temor, lo que tiene que hacer es llenarnos de amor, de esperanza. Correcto, muchas gracias, hermana. Porque el Señor, cuando revela en Apocalipsis, dice que es una revelación de amor, y el perfecto amor echa fuera el temor. Y yo no sé, pero yo considero que el amor se nos reveló a través de la palabra de Dios y aún más del espíritu de profecía. Qué curioso, ¿no, hermanos? Que ahora la ciencia y la política están convergiendo en lo que la palabra de Dios ya viene revelando hace... Hermanos, quiera el Señor, hermanos, que podamos estar despiertos con nuestros sentidos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Que el Señor les bendiga, feliz término del sábado y feliz inicio de semana.